Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, martes 27 de septiembre, últimos días de este mes y a punto de comenzar el siguiente mes de octubre. Nosotros arrancamos el programa de hoy y lo hacemos hablando aquí en Córdoba de cerca de un problema, de un trastorno de la piel cada vez más común, en el que se ha incrementado el porcentaje de incidencia de casos, y hablamos de dermatitis atópica. Para ello tenemos con nosotros al catedrático en dermatología de la Universidad de Córdoba y también presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venereología, José Carlos Moreno. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí y sobre todo para hablar de un problema de la piel cada vez más común, que cada vez son más personas las que lo padecen, pero para quienes nos están viendo sepan de lo que hablamos, ¿qué es concretamente dermatitis atópica? Bueno, dermatitis atópica es un proceso inflamatorio de la piel cuya causa no está bien establecida, pero que conocemos muchos de los mecanismos que la ponen en marcha y que presenta una gran desestabilidad tanto para el paciente que lo padece como para las personas que lo rodean, es decir, es un problema que acaba convirtiéndose en un problema de tipo familiar, porque las personas que lo padecen, especialmente los niños, tienen un picor tremendo y esto les produce una pérdida importante de la calidad de vida, ¿no? No duermen, no tienen atención suficiente en el colegio, tienen dificultades para tener relaciones sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, aunque no es una enfermedad grave, yo creo que sí es una enfermedad importante por las repercusiones tanto cutáneas como psicológicas que tiene esta enfermedad. Se manifiesta en lo que es la superficie de la piel, pero en realidad está por debajo de la piel, ¿no? El problema viene desde abajo. Bueno, es un problema inflamatorio que muchas veces se conoce con el nombre de eczema. El término correcto es dermatitis, sin embargo, pero también eczema nos sirve, y efectivamente es una enfermedad que aparece en lugares determinados de la piel en las distintas etapas de la vida y que corresponde a un trastorno inmunológico que existe en el interior de nuestro organismo. No un problema alérgico, sino inmunológico, es decir, nuestra inmunidad está alterada y tiene una reacción exagerada hacia cosas que nos vienen desde fuera, y eso determina que la piel se inflame y que se produzcan alteraciones secundarias como el rascado, la infección, etcétera, etcétera. José Carlos, ¿esas son las principales causas, las de picores? Lo que más trastorna a los pacientes y a los que lo rodean es el picor, sí. Nosotros en la consulta, cuando tenemos un niño con dermatitis atópica, nada más desnudarlo ya sabemos que la tiene porque empieza a rascarse de forma desaforada. Le pica, le estorba su piel. Y esto es muy traumatizante para la gente que lo rodea, ¿no? Cuando tú ves a una persona rascarse de forma continua, que acaba haciendo que la piel sangre, esto es muy traumatizante. Las principales causas son los picores, al final es la especie de eczema que aparece, que para muchas personas entiendo que puede llegar a ser algo incómodo. En cuanto a los síntomas que identifican este tipo de trastornos de piel, ¿hay algunos que diagnostican que se trata de dermatitis atópica? Hay una serie de criterios diagnósticos, ya que la dermatitis atópica no tiene una prueba analítica que digamos, se le hace una prueba analítica y nos dice si es dermatitis atópica o no. No, lo que tenemos son simplemente signos diagnósticos. En primer lugar, los antecedentes familiares. Es una enfermedad hereditaria, es decir, que en la familia pues, debe o tiene que haber antecedentes bien de dermatitis atópica, bien antecedentes de otras enfermedades atópicas como son el asma, como son la rinitis o como son a veces algunos tipos de intolerancia alimenticia. Segundo lugar, el picor. El picor es un síntoma fundamental hasta tal punto que nuestros primitivos maestros decían, si un proceso no pica no es dermatitis atópica, o sea que es fundamental que pique. Y en tercer lugar, las localizaciones específicas, es decir, que la dermatitis atópica en un recién nacido aparece fundamentalmente en la cara, aparece sobre todo en las zonas laterales, respeta la zona central de la cara, y posteriormente, cuando el niño va creciendo, empieza a mudarse esa sintomatología y empieza a aparecer sobre todo a nivel de las corvas, a nivel de la parte de detrás de la rodilla, aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces esto es fundamental para establecer el diagnóstico. Con estos criterios se diagnostica además con bastante certeza la dermatitis atópica.
José Carlos, ahora hablaremos de las causas que pueden provocar dermatitis si la hay y si se puede prevenir, pero has mencionado el perfil más común suele ser en niños y yo decía al inicio que se ha incrementado, ¿no?, el porcentaje de incidencia de casos. Además de niños también se da en casos, pues, de adultos, ¿no? Sí, lo normal es que la dermatitis atópica empiece entre el tercero y el sexto mes de vida. Su ritmo normal es mantenerse más o menos hasta la pubertad. Cuando se llega a la pubertad, casi el 80 o 70% de los casos desaparecen, aunque siempre va a quedar una piel llamativa por ser una piel seca y una piel sensible. Y luego hay una etapa que es la etapa del adulto, que puede ser continuidad de la etapa infantil, ese 20 o 30% que no se curan, o bien puede ser de nueva aparición, es decir, que es un poco caprichosa, y esta enfermedad. Es una enfermedad, como bien dices, que predomina fundamentalmente en niños y que es muy propia, como me comentaba, de los países desarrollados. Es decir, es una enfermedad que se da sobre todo en los países de alta calidad de vida, digamos, y sin embargo en países subdesarrollados no hay prácticamente dermatitis atópica. Y otra cosa más curiosa, cuando un niño viene de un país subdesarrollado a un país desarrollado, padece dermatitis atópica. O sea que parece que va ligada al ambiente, va ligada a la contaminación o al sistema de vida o como lo queramos llamar. Esto no está suficientemente aclarado, pero es un factor muy curioso que nos llama mucho la atención y que se da en los casos de dermatitis atópica. Por lo tanto, decimos, es más frecuente en ciudad que en zonas rurales. Correcto. Y me comentabas también, en casos de familias numerosas, se da menos casos de dermatitis atópica. Sí, es curioso, cuando tenemos una hiperprotección del niño, parece como si tuviera más tendencia a la dermatitis atópica, ¿no? Cuando hay casos en el que se tienen 5 o 6 hijos, es más raro que se desarrolle dermatitis atópica, posiblemente porque están menos agobiados, están menos considerados, ¿no? Cuando hay un hijo único se cae el chupete al suelo y no te quiero decir la tragedia, ¿no? Hay que desinfectarlo. Cuando el sexto niño se le cae un chupete al suelo, el hermano coge el chupete y se lo mete. Y esto, aunque parezca una tontería, crea inmunidad y crea un sistema de defensa, ¿no? Es como cuando los niños van a edad más temprana a la guardería, se desarrollan antes el sistema inmunológico, entiendo. Correcto. ¿Convivir con mascotas también influye en este sentido? Vamos a ver, en la mayoría de las estadísticas dicen que el convivir con mascotas, sobre todo con perros, es favorable para la dermatitis atópica. Contrariamente, los gatos parece que no lo son, pero los perros sí parece que ayudan a que el niño desarrolle su sistema de tipo inmunológico. Sin embargo, es muy contraproducente y creo que quede claro el uso de peluche. El uso de peluche no es adecuado porque el peluche, los ácaros, efectivamente, los ácaros, el polvo de casa, todas estas cosas que se coleccionan dentro del peluche van a ser perjudiciales para el desarrollo no solo de la dermatitis atópica, sino por ejemplo del asma o de la rinitis, que son procesos asociados. Por tanto, José Carlos, ahora sí vamos a hablar de esas causas. Has mencionado que los peluches no son aconsejables porque acumulan ese polvo, los ácaros y demás. Por lo que decías también de las familias numerosas frente a un niño, a un hijo solo, entiendo que quizás el estrés o la ansiedad también provoque dermatitis atópica, no sé si por ahí, o qué causa. Esta es la típica pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No sabemos muy bien si el estrés, el agobio de la vida diaria, la ansiedad, son causa de dermatitis atópica o consecuencia, Es decir, que no sabemos muy bien cuál es la gallina o es el huevo lo primero, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que se asocia a muchos problemas de tipo psíquico. En mi opinión, personalmente, son consecuencia, no causa de la enfermedad. ¿Y como causas como tal no habría? No sabemos cuál es la causa de la dermatitis atópica. Decimos que es una enfermedad multifactorial, es decir, que seguramente influyen muchos factores en el desarrollo de la misma. Los genes, sin duda, lo que pasa es que no es un solo gen, que sería fácil o más adecuado poder modificarlo, pero son muchos genes, un montón de genes los que codifican la aparición de la dermatitis atópica. Entonces, aunque hay una base genética, sin duda, sobre esa base genética actúan factores exógenos, como son la contaminación, el humo del tabaco, el agua, la cal, ¿no? La cal,
los restos de la contaminación por gasolina y gasoil fundamentalmente, incluso el contacto directo, como hemos dicho, con ácaros o polvo de la casa que antes hemos comentado. Así que existen factores exógenos y endógenos, las dos cosas, entre ellos los genéticos. En esta línea, y para prevenir, no sé si se puede llegar a prevenir, entiendo que también la alimentación tiene un papel fundamental. Prevenir la dermatitis atópica es una guerra de toda la vida, o sea, se ha dicho que si la lactancia materna es un factor que previene, no se ha demostrado definitivamente. Se ha hablado de la utilización durante el embarazo de una persona que tiene riesgo de tener un hijo con dermatitis atópica, de tomar probióticos en el tercer trimestre del embarazo. Parece que tiene cierto sentido de ser, aunque no de forma definitiva. Y luego es muy importante los cuidados que hay que tener con la piel del niño y con la piel del bebé. Hay que lavarlo con jabones adecuados, hay que utilizar cremas hidratantes, porque en la dermatitis atópica la piel es muy seca y realmente al ser seca y no hacer una buena defensa permite la penetración de gérmenes y de distintas sustancias que son capaces de producir reacciones, y por tanto esas son las bases fundamentales. La alimentación no se ha demostrado realmente que tenga una influencia real con la dermatitis atópica. Hay casos de niños atópicos que tienen intolerancia alimentaria. Se voy a preguntar porque sí que a lo mejor cuando padece dermatitis atópica sí que hay ciertos alimentos que le pueden afectar, ¿no? Influir más. Bueno, pero esto es algo que no tenemos una forma absoluta de demostrarla, es decir, las pruebas alérgicas que se hacen, por ejemplo, para descartar una alergia alimentaria, no son útiles en la dermatitis atópica, porque la piel atópica reacciona ante todo. Entonces esos pinchacitos que te dan, te pueden dar positivos, falsamente positivos. Hay que comprobarlo, o sea, si el niño no tolera la leche, pues no se le puede dar leche. Si el niño no tolera los cacahuetes o no tolera el colacao o cualquier otro tipo de cosas, no se le puede dar. Pero no lo podemos prohibir a todos los niños, claro, porque además están en una etapa de desarrollo, en una etapa de crecimiento, y establecer dietas estrictas no tiene ningún sentido, porque vamos a mantener la dermatitis atópica, a poner al niño de mal genio y además a alterar su crecimiento y su desarrollo. Sí, que en ese sentido lo que a uno le puede afectar a otro quizás, ¿no? Exactamente, entonces son cosas individuales. José Carlos, ¿asociaciones que pueda tener la dermatitis atópica con otro tipo de patología? Sí, bueno, ya hemos dicho que es frecuente que se asocie con otras enfermedades, estas sí de tipo alérgico, como el asma, la rinitis. También se asocia a infecciones, a muchas infecciones cutáneas. Los niños con dermatitis atópica y los adultos, al tener una alteración en la defensa superficial de la piel, pues van a hacer con frecuencia infecciones por bacterias, infecciones por hongos, infecciones por virus, por lo cual hay que cuidar de forma importante la piel. Y en algunos casos incluso lesiones graves e importantes, sobre todo cuando se produce infección por el virus del herpes simple. Puede dar una diseminación generalizada, que es un proceso grave que requiere pues incluso control en cuidados intensivos. ¿Se puede llegar a quitar una vez se detecta? ¿Se puede llegar a quitar la dermatitis? La dermatitis atópica se quita sola. ¿Se quita sola? Se quita sola con el paso del tiempo en la mayoría de las ocasiones. Pero siguiendo una serie de consejos, de cuidados, como decíamos. La evolución de la enfermedad es hacia la maduración inmunológica y hacia la curación, en la mayoría de las ocasiones. Pero no existe un tratamiento curativo de la dermatitis atópica. Sí existe un tratamiento paliativo, o sea, tú puedes tener a un niño sin síntomas de dermatitis atópica con un tratamiento que puede ser un tratamiento espaciado, de mantenimiento en el tiempo, pero nosotros no somos capaces de curar definitivamente la dermatitis atópica. He visto también, ya que estamos, una noticia, ¿no?, que decía que se ha producido un aumento de un 60% el riesgo de sufrir depresión porque la dermatitis incrementa ese porcentaje. Claro, ten en cuenta que es un niño que está centrado sobre los problemas de su piel, que no tiene otra vía de escape, ¿no? Entonces, un niño que llora constantemente, un niño que está privado de sueño, un niño que cuando va al colegio se duerme. De ahí la importancia de que los profesores, los maestros, las personas de las guarderías sean conscientes de lo que es la dermatitis atópica y sepan tratar a este niño de una forma diferencial. Entonces, estos niños, digamos que no hacen una vida de convivencia normal con los demás y, por supuesto, esto trae una serie de consecuencias psicológicas importantes.
Y bueno, no solo en ellos, sino en sus padres, en los entorno. abuelos, en todo su entorno Claro. familiar. Y ya en la escuela también, con compañeros y demás. Por supuesto. José Carlos, dos cosas más antes de finalizar. La dermatitis atópica puede manifestarse con diferentes tipos de eczema, porque está la tiña, ¿no?, que es un tipo de eczema. No, vamos a ver, es distinto. La tiña no es la tiña no es un eczema, es una infección por hongo. Vale. Es una infección por hongo, que puede ser una de las infecciones secundarias que pueden pasar en un enfermo atópico. Vale. Pero la tiña es completamente distinta. No, la verdad es que la sintomatología de la dermatitis atópica desde el punto de vista cutáneo es bastante monomorfa, es decir, que es un poco aburrida. Lo que da es picor y lesiones eczematosas. Vale, que no puede Luego desencadenar. queda una piel atópica, una piel seca, una piel que cuando tú la tocas, sobre todo aquí a nivel de los brazos, raspa, la piel está como rasposa, como si tocaras papel de lija, y estos son una serie de condicionamientos que van a tener los enfermos atópicos durante toda su vida. De ahí la necesidad de utilizar jabones adecuados y la necesidad de utilizar hidratantes, lo cual es un sufrimiento, porque Claro. la gente no lo hace, ¿no? Utilizar hidratantes de forma mantenida. La rutina del sí. cuidado de la piel. Entiendo que no hay mucho avance científico en este sentido, por lo que decíamos. No, sí que hay. En la hora del tratamiento, desde hace unos años, aparte de los tratamientos habituales, que yo quiero decir que los corticoides son el tratamiento de elección y que la gente parece que le tiene miedo. El dermatólogo receta adecuadamente los corticoides y te dirá el corticoide que necesitas y la pauta que la tienes que utilizar. Y olvidémonos de los efectos secundarios, porque el primer interesado en que no existan es el dermatólogo. Existen alternativas, como son los llamados inhibidores de la calcineurina, y luego, para las formas generalizadas, para las formas muy extensas, hoy día hay lo que se llaman tratamientos biológicos. Son sustancias que combaten la inflamación y que con a lo mejor una inyección cada semana te mantienes libre de picores, te mantienes libre de dermatitis. Inconveniente que no están capacitados para hacerlo todo el mundo porque son tremendamente caros. Entonces hay una escala de tratamiento en el que se empieza por la forma tópica, pasas por los tratamientos como por ejemplo tomar la luz del sol o tomar rayos UVA y acaba en los tratamientos biológicos. Es un escalonamiento terapéutico que el dermatólogo sabe perfectamente manejarlo. Pues esto me lleva a lo siguiente, José Carlos, porque por falta de información yo creía que no había suficientes avances científicos, me acabas de decir que sí, me acabo de enterar, por lo tanto creo que falta información sobre esta patología de la piel, este trastorno de la piel, y para ello está la asociación, si no me equivoco, también de dermatitis. Sí, hay una asociación que es la AADA, que es la Asociación de Afectos por Dermatitis Atópica, es la única asociación de pacientes que existe en España. Nosotros colaboramos con ellos desde la Academia Española de Dermatología y Venerología, ya que yo soy uno de los responsables de la relación con las asociaciones de pacientes, y ellos tienen una página web, repito, AADA, y que dan una información fidedigna, porque hay mucho en las redes que son absolutamente barbaridades y mucha cosas información falsas. En los buscadores de internet. Entonces, claro, algunos te recomiendan que te duches, otros que no te duches, otros que emplees un jabón, otros que emplees jabones clásicos, esto de jabón verde, que está contraindicado, por cierto, en la piel con dermatitis atópica, claro, la resecan, y sin embargo, por ejemplo, es útil durante 2 días a la semana darte un baño con un vasito de lejía en la bañera, ¿no? Porque ayuda a que se desinfecte, digamos, la piel. Entonces, todos estos consejos están recogidos tanto en nuestra sociedad, la Academia Española de Dermatología y Venerología, AEDV, como en la Asociación de Pacientes o de Afectos de Dermatitis Atópica. Pues ahí dejamos esa información de la asociación AADA para aquellos afectados con dermatitis atópica, para que consulten toda la información y donde pueden recibir consejos, pues con el fin de llevar una mejor calidad de vida. José Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo para hablarnos de un tema que cada vez, como decía, está más presente en la sociedad. Y que preocupa mucho a muchas personas, ¿no? Por tanto, creo que ha sido una gran iniciativa lo que habéis tomado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer.